Muito bem-vindos, muito bem-vindos. Já estou a ver muitas pessoas conhecidas. Vamos agora fazer a live com a professora Brigitte Chametier de Ribe sobre reconciliação entre casais homossexuais e heterossexuais. Saludos também para a Argentina, para Portugal, muito bem-vindos. Estamos só a aguardar pelas 16 horas de Portugal, 17 de Espanha. Entretanto, vamos ver aqui. Brigitte, estou a convidar. Creio que sí. Hola, Brigitte. Dani, ya está. Buenas tardes. No conseguía entrar. Ay, yo y la técnica. Sí. Qué Ay, alegría. qué buenas tardes, qué bonito. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, por ter aceptado mi invitación. Muchas gracias, Brigitte. Gracias, porque el trabajo es todo vuestro ahora, así que gracias por poder preparar ese curso que puede ser muy rico, muy interesante. Ese tema es como una iniciación a algo nuevo, así que me alegra mucho de que lo estéis preparando. Gracias. Y a nosotros también, a mí y a Antonio Bueno. Querida Brigitte, voy solo a presentar un poquito en portugués, ¿vale? Sí, eso es. Então, queridos amigos, é com muita alegria que os convido para participar nesta live com a nossa professora Brigitte Chametier de Ribe, que é CEO do Instituto de Constelações Familiares Brigitte Chametier de Ribe, também é psicóloga, também é escritora, também estudou durante 25 anos, observou, constelou, deu formação em constelações familiares e isso permitiu-lhe uma grande sabedoria, uma grande experiência e brindar-nos com as suas novas compreensões, com as suas informações atuais que tanto nos ajudam hoje em dia. E temos a sorte de ter a Brigitte no próximo dia 31 de maio, 1 e 2 de junho, em Lisboa, a facilitar um curso novo do Instituto, Reconciliação entre Homens e Mulheres, ou Reconciliação entre Mulher e Homem. E na verdade, é um curso, eu diria, para todos os que conhecem as constelações, para todos os que não conhecem as constelações, quem é profissional, quem não é profissional. E os cursos da Brigitte, tal como eram os cursos do Bert Hellinger, são abertos a todos. Querida Brigitte, ¿cómo te gustaría presentar este nuevo curso, Reconciliación entre Mujer y Hombre para Todos? Acercamiento a la esencia de la vida, diría yo. Somos los hijos de un hombre y de una mujer. Somos masculino y femenino. Y esa división actual, ese enfrentamiento a nivel de inconsciente colectivo entre mujer y hombre, que viene de muy lejos, pero que ahora nos toca
algo que por primera vez nos divide con la persona más cercana que está a nuestro lado. La guerra ya no es con otro país o con otro partido, ya es conmigo por un lado, pero sobre todo con el compañero o la compañera que tengo al lado. Es mucho dolor lo que se está creando hoy. Mucha dificultad de comprensión y mucho fracaso real en la vida, en la felicidad y un futuro en el que el rechazo de lo masculino va a plantear muchos trastornos mentales, porque sabemos que tomar al padre es la esencia para tener una vida mental equilibrada y sana. Entonces, estamos en un momento que se nos pide ver lo esencial de la vida. Y lo esencial de la vida es que somos hijos de hombre y mujer. Necesitamos poder amar por igual o respetar por igual a hombre y mujer frente a nosotros y en nosotros. Es un trabajo esencial que vais a mostrar. Sí. Y cuando hablamos de reconciliación, ¿qué quiere decir reconciliación por un lado? ¿Qué quiere decir? ¿Y cómo se puede vivir la reconciliación en la vida, en el día a día, Brigitte? Ya. Reconciliación quiere decir que primero he estado enfadada, enojada, que me he sentido víctima de alguien y eso me provoca unas ganas de venganza, de poner distancia. Si no estoy muy en el adulto, de criticar, de hacer daño, de alejar. Y si estoy en un cierto crecimiento, observo la dificultad de relacionarme con ese otro sexo. Y si somos realistas, hoy es ante todo las mujeres que critican a lo masculino, ya desde hace mucho, pero hoy concretamente, y los hombres que tienen miedo a las mujeres. Es como que la relación entre hombre y mujer ha cambiado por completo. Ya sabemos que cuando hay polaridades, pues las polaridades al cabo de un tiempo se van invirtiendo, ¿no? Entonces, reconciliación es primero tomar conciencia de mi actitud frente al otro sexo. Y como yo soy masculino o femenino, ¿qué es lo que rechazo y qué está en mí? Mira lo curioso. Es que si rechazo algo, ese algo crece en mí. Si rechazo lo masculino fuera de mí, en mí crece lo masculino. Y podemos ver que las mujeres muy agresivas con los hombres han perdido su femineidad, entre comillas, su esencia femenina. Lo que rechazamos crece en nosotros, ¿no? Entonces es tomar conciencia y poder empezar a ver cuál es nuestra parte hoy. Olvidar el pasado, porque es un pasado más bien fantasmado, no real de lo que me ha tocado a mí. A veces sí me ha podido tocar, pero en general es fantasmado, es una atracción de un gran campo mórfico de ese inconsciente colectivo que me hace ser solidaria con los siglos de dominación de la mujer por los hombres. Y estar en esa venganza, en ese cambio de energía, en ese cambio de polaridad, ¿no? Esa compensación. Pero si estoy en el adulto, voy a renunciar a dejarme llevar así visceralmente. Y hoy
hay una frase que podemos decir mucho, que es, no hay nada que vengar, no hay nada que pagar, por nadie nunca, porque todo fue por amor. Por amor arcaico, pero por amor, siempre. Quiere decir que todo fue necesario para la evolución de la humanidad. Entonces, ¿cómo decir? Pienso que es una soberbia decir que qué horror de que la humanidad haya crecido así bajo el dominio de lo masculino. Creo que no tenemos la capacidad para saber qué habría sido mejor. Porque sabemos que lo masculino está más cerca de la realidad que lo femenino. Lo femenino, por la evolución de niña a niño, está junto a la madre y las emociones. Y a la madre desde el nacimiento o antes, o sea, y mirando el pasado y lo que se transmite de abuelas a madres y las emociones que se transmiten. Mientras que lo masculino está al servicio de lo concreto, al servicio de la realidad. Incluso sacrifica sus emociones para estar al servicio de la realidad, del presente, no del pasado, del presente y de la realidad. Bien, entonces vemos que la evolución ha sido así. Es un tema demasiado amplio como para poder decir, pues fue por eso, fue por tal. Pero sí también vemos que desde el pasado, o sea, respetar al ser humano, al otro o al diferente, es una tarea que es como muy reciente en la humanidad, muy reciente. Y el ser humano existe desde hace quizá 1.000.000 de años, o en todo caso se ve huellas del ser humano desde hace como 300.000 años, Recording in 250. progress. Recording stopped. Ay, perdón. Recording in progress. Ay, perdón. Así. Y entonces vemos que la vida durante cientos de miles de años ha sido muy dura, muy difícil, que no permitía mucho juego de emociones, que se trataba ante todo de supervivencia. Y aún así vemos que quizás desde hace 150.000 años, algo más o menos, hay rastros de creatividad, de dibujo, de una cierta espiritualidad, o sea, que junto a esa necesidad de sobrevivir, los humanos conseguían organizar una vida social donde había una participación interna de grupo e interna de cada uno al grupo, ¿no? Bien, lo que vemos es que reflexionando un poco sobre de dónde viene ese enfrentamiento de la mujer al hombre, veo dos factores. Uno, que la necesidad de que una tribu tenga hijos, reproduzca, tenga más hijos y tenga vida, hacía que, por lo que se sabe, una tribu iba a robar a las mujeres de la tribu de al lado para poder tener a nuevas mujeres. Te dejamos de escuchar, Brigitte. Brigitte, no te escuchamos. Puede ser que tenga entrado una llamada. Ahora sí, te escuchamos otra vez.
Perdona. No, no hay Entonces, problema. algo que los grandes sociólogos y etnólogos pudieron analizar es el tema del el tabú del incesto, que hacía que protegían buscando a esposas o a parejas de otras tribus. Bien, quiere decir que las mujeres vivían vidas muy duras. En cuanto eran adolescentes, estaban robadas. Era una llamada, Brigitte. No hay problema. Entonces, esa manera de sobrevivir que tuvieron durante miles, o no sé, miles de años, era raptando a las mujeres de la tribu de al lado. Bien, entonces, en las mujeres había una rendición y una inseguridad y un miedo y no podían pertenecer más que al hombre que la poseía. Eran como objetos. Objetos no, yo diría más animal. Sí, propiedades, digamos, en ese sentido. De la tribu, iban de una tribu a otra. La tribu Exacto. donde nacían y luego la tribu donde aterrizaban y donde daban hijos a esa tribu. Bien. Así fue. Así era durante siglos, ¿vale? Y a eso se añade a la muerte de las mujeres en parto, que era la muerte más frecuente. La muerte de los hombres era en la pelea, en la batalla, en ser comido por los leones, las fieras o la tribu de al lado, y la muerte de la mujer era, ante todo, en partos. Entonces, como lo explica muy bien Bergelinger, la fantasía inconsciente que se crea en una tribu cuando muere una mujer en parto es como la matriz de esa tribu que muere y que muere fantaseando que es por culpa del hombre y de su sexualidad, en vez de saber, como sabemos hoy, que es el destino, que es la filiación de la mujer. No, bien. No por culpa de la sexualidad masculina. Y entonces en los descendientes, de un modo sistemático, de un modo sistemático y sistémico, totalmente inconsciente, pero totalmente presente, las mujeres descendientes van a tener mucho miedo a los hombres y a su sexualidad masculina, rechazándolos como peligro de muerte. Y los hombres se sienten culpables de la muerte de la mujer que le iba a dar un hijo, culpables y con miedo a su propia sexualidad masculina. Entonces vemos allí que hay varias corrientes inconscientes o emocionales que hacían difícil el acercamiento, la comprensión, el respeto mutuo entre hombre y mujer. ¿Vale? Y lo que se ha podido ver es cómo el hombre toma el poder, quizá después de un periodo en que el poder lo tomaba la mujer. ¿Bien? El hombre toma el poder. Bergelinger lo dice por miedo a la madre, por miedo a la madre. Y porque la mujer representa la esencia de la vida y que había que poder controlar y poseer mujeres para garantizar la supervivencia de la tribu. Vale. Entonces, como que todavía estamos viviendo eso. Quedó en el inconsciente colectivo, ¿verdad, Brigitte?
ese resentimiento, ese rencor, ese miedo por el inconsciente colectivo, exactamente, sí. Esa era una de mis preguntas. ¿Qué impacto tiene el inconsciente colectivo desde en nuestro día a día? ¡Qué Eso, fuerza! en todos los aspectos. Eso es lo que es importante, como ser consciente de ello, que el ser adulto, de lo que hablamos tanto en las constelaciones, en el análisis transaccional, es que nos permite desconectar del pasado, dejar reposar el pasado, permitir que los cambios que hubo en el pasado tengan sus frutos. Y hoy, precisamente con esos grandes campos morfíticos de ira, de rabia, de miedo, de dominación, impedimos que los hitos de creatividad, de cambios en la historia, tengan su efecto presente. Porque también crearon campos de progreso, de mejoría, de respeto, de creatividad, pero apoyando los campos negativos, estamos como ahogando los campos de respeto, de amor entre hombres y mujeres. Mira, hay un ejercicio que yo hice de vez en cuando y que da mucha luz. Y es muy interesante hacerlo por cada país. O sea, por ejemplo, en Portugal. Ver cuál ha sido la evolución de la relación entre hombre y mujer. Se pone un hombre y una mujer y se define, o se define, si quieres, de antemano varios siglos. Pues quizá el siglo V, el siglo X, el XII, el XVII, o sea, los que te interesa ver. Y las dos personas, quizás se puede poner los hijos, quizás se puede poner hombre y mujer y dos hombres y dos mujeres, ver cuál ha sido la evolución de la vivencia homosexual también. Y entonces, un par de minutos en tal siglo. Bien, cuando se ve bien el movimiento, ¿no? Se pasa al siglo siguiente. Y al siglo siguiente. Y al siglo siguiente. Da una información. Siempre hay que ver que nos da la información que necesitamos en ese momento. No es la única información que hay. Claro. A los presentes nos cambia la comprensión. Es el esencial en Es presente. muy, muy interesante ver cómo ha sido esa evolución. Y entonces, pues por ejemplo, en España se pudo ver que en el siglo XVIII hubo ya un germen de relación de igual a igual entre hombre y mujer, que luego se perdió. Entonces, esto y ver la evolución también de la aceptación o no de la homosexualidad. Es muy interesante poder plantear esas representaciones. Bueno. Brigitte, Sí. tú habías hablado que el estado adulto era muy importante para la reconciliación. ¿Puedes concretar, por favor, en qué medida es importante? No, eso es, no había terminado, fíjate. Gracias al estado adulto estamos únicamente en el presente. Entonces, ya ven ustedes que estamos así en un fenómeno, una vida totalmente ondulatoria, con lo cual hay momentos que estoy en el adulto y otros momentos que no. Y entonces cuando no estoy en el adulto es cuando puedo ver que, estoy adheriendo a una creencia o a algo. Bueno, eso, un desprecio o un rechazo o una superioridad del hombre sobre la mujer, de la mujer sobre el hombre.
Digo, ¿y eso? Y cuando me pongo en el adulto, eso desaparece. Y en el adulto, al revés. Siento respeto por todos por igual. Siento desconexión del pasado. Respeto por lo que pasó en esa evolución del pasado. Y gracias al estar en el adulto, permito que el resultado de los momentos de crecimiento en la humanidad se expandan, tomen su forma, tomen su expansión, una mayor resonancia. Mientras que cuando dejo el presente, vuelvo a algo del pasado que bloquea la evolución general. Entonces, estar en el presente es lo que la humanidad necesita de todos nosotros, que aprendamos a ver de verdad cómo es la realidad y poder amar lo que hubo y la grandeza de los hombres y la grandeza de las mujeres y la grandeza de las diferencias y la grandeza de las parejas. ¿Cómo decir? Cuando vivían en la Edad Media, hace 1000 años, vivían en equipo las parejas. Había un respeto entre ellos, había una intimidad que se creaba por vivir 10, 15, 20 años juntos. No era el odio que ahora se supone que hubo. No es así, no es cierto. Miren las parejas de otras culturas. Han creado un vínculo de intimidad, aunque haya diferencia de épocas. sí, eso es. Y eso es importante. Hicieron equipo, hombre y mujer. Eran equipo. Dentro de la tribu, dentro del clan, hombre y mujer eran en el espacio que se podían tomar, entonces juntos eran equipo. Es importante no olvidar eso. Sí. Brigitte, una participante en el curso que fue del año pasado, Ana Sosa, pregunta, ¿y es posible que haya una reconciliación en una pareja homosexual o heterosexual si solo uno está interesado en la reconciliación? ¿Cómo se procede de la reconciliación cuando solo uno está abierto? Mira, todo lo que vive uno tiene resonancia para muchos. Todo. Y la frecuencia más alta atrae hacia sí a la frecuencia más baja. Quiere decir que en una familia con que uno esté en crecimiento auténtico, de respeto, de profundidad, de humildad, está creando una resonancia de sanación para toda su familia. Y poder observar como los más pequeños se van a sanar primero, luego sus hermanos, luego sus padres, así, ¿no? Entonces en la pareja es lo mismo. Si yo quiero que mi pareja cambie, no cambiará, ¿vale? Estoy en rechazo. A su camino. Pero si yo me adapto en el sentido adulto, respeto como es, acepto que es exactamente como es y yo trabajo mi humildad, mi ego, el sí a todo. La persona empieza a cambiar, la pareja empieza a cambiar. Es así. Es un fenómeno energético. Si apoyo la energía de mi pareja, las dos energías empezarán a fluir en paralelo. Si voy en contra
de la energía del otro, la energía del otro se hará mucho más grande en su sentido, en contra de la mía. Es un progreso personal, íntimo, pero es un fenómeno energético. Por eso el sí, el sentir al otro exactamente como es la vida misma, es la realidad, es lo que nos pide la energía, ¿no? Además de ser lo que más nos acerca a la grandeza de la vida y del ser humano, ¿no? Porque es nuestra esencia. Sí. ¿Y cómo es posible estar en el sí en pareja? Mira, se suele decir que la pareja es la mayor escuela de crecimiento. Precisamente porque el otro es diferente de nosotros. Mira, en esto podemos ver que hay parejas muy armónicas, muy parecidas las dos, con muy pocos conflictos, y parejas que son lo contrario el uno del otro y que entonces tienen bastantes conflictos. Esa pareja con conflictos hace crecer muchísimo y crea poco a poco cada vez más paz y felicidad. La pareja muy armónica, pues crece poco, tiene pocos conflictos, con lo cual crece. En todo, en dar y recibir, actúa. Entonces, somos dos personas diferentes, con un pasado diferente y con valores diferentes. Y prácticamente Brigitte, no te escuchamos ahora. Já vamos resolver, Brigitte, já foi resolver. Vocês também não me escutam? Entretanto, se quiser... Ai. muy bien. Ahora, ¿se oye mejor? Sí, 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 perfecto. Vale. Está perfecto. Os estoy poniendo a prueba en el sí a todo, ¿verdad? Ay, Muy bien. fácil aquí, Brigitte. Entonces, en el fondo, es que cada uno, cuando nos chocamos, en el fondo es porque en ese momento estamos con la fidelidad a nuestro propio sistema familiar. Y lo que el otro me acaba de decir o de hacer en mi sistema familiar es impensable. Y ni me doy cuenta, sino que sale de un modo visceral esa fidelidad. Entonces, puede ser esto o puede ser que yo le haya hecho daño sin querer, al principio sin querer al otro, ¿vale? Precisamente he dicho algo que era impensable en su familia. Bien. Poco a poco lo voy conociendo y en el fondo, cuando los conflictos se repiten, es que yo lo he provocado, porque ya lo conozco, sé que esto le duele. Vale, bien. Entonces, también hay que añadir a eso que no me enfada todo.
¿Y por qué me enfado más con él, con mi marido, que con otros? ¿O esto me enfada? Pues otra vez sabemos ya por experiencia que lo único que me enfada es algo que está en mí, o bien que no lo quiero ver, o bien que no me lo permití nunca. Son las dos cosas, por exceso o por defecto. A veces el otro me muestra algo que en mi familia es impensable, ni por defecto, nunca me lo he permitido y él se lo permite tranquilamente. Entonces eso me irrita, no lo soporto. Pero si me doy cuenta, puedo honrarle y decirle, tú me das permiso para eso. Ya podré vivirlo o no si quiero. Y ya está. Pero ya no tengo detrás esa prohibición. O bien, el otro me está mostrando algo que no quiero ver de mí. Y entonces me enfado duro. Cuando sé eso, pues al cabo de unos segundos, unos minutos, puedo decir, bueno, es que yo también, yo soy igual. Y entonces, en ambos casos, tengo un crecimiento, tengo una toma de conciencia. Y eso ya no se va a repetir, ese conflicto. O mucho menor y cada vez menos. Porque yo ya he tomado conciencia. Entonces, la dificultad está en la intimidad que tenemos el uno con el otro. Cuando estamos con una amistad, no hay tanta intimidad. Si hubiese algo que nos duele o nos hace chirriar, diríamos, bueno, pues me voy un tiempo, unos días, unas horas, bien. No lo conseguimos hacer con la pareja, porque estamos unidos por esa simbiosis que vivimos cuando éramos pequeños, con la madre mucho más que con el padre, pero no importa, la cosa es una simbiosis con alguien que es fundamental para nosotros. Luego, una vez adulto, esa simbiosis tiene un tinte sexual, pero el fondo es la necesidad de estar con esta persona, como cuando yo era pequeño necesitaba estar con mi madre y no la elegí y tenía necesidad de estar con ella o con mi padre, sin plantearme la elección, pero sí planteándome la soledad. No puedo. Un bebé pequeño, un niño pequeño no puede imaginarse solo. Por lo tanto, hará todo para estar seguro de pertenecer a su madre o con su madre, ¿no? Entonces, esto, en la medida en que no fue del todo bien vivido en nuestra infancia, y no hay quien lo haya vivido perfectamente, esto vuelve a la edad adulta con nuestra pareja. Y sobre todo, pues todo lo que haya creado cuando éramos pequeños, pues miedos, angustias, incluso hasta traumas, ansiedad, culpa. Esto se va a proyectar sobre nuestra relación de pareja. Homosexual y heterosexual, ¿verdad? En los dos. En los dos. En los dos. Es el hecho de tener una relación íntima. Y precisamente lo que es la relación de pareja, sea homo o heterosexual, es la intimidad, la necesidad de estar con el otro. Y la relación sexual crea más intimidad todavía. Sí. En la pareja somos dos niños. Al principio sí. Bueno, no necesariamente, pero cuando nos enfadamos, sí, volvemos al niño. Soltamos el adulto que hemos podido ser durante un tiempo, respetuoso del otro, amoroso del otro, admirativo por el otro,
y caemos en un momento niño. Pero no somos de un modo permanente dos niños, ¿no? No. Me dicen, una entrevistadora maravillosa, tú, Nidia, sí. Ay, Muy muchas respetuosa y gracias. muy respetuosa y muy Muchas, haciendo muy bien las preguntas. muchas Sí, gracias. Nidia, sí. Eh, dime, ¿cómo ves eso? Sí. Tenía aquí una otra cuestión de una participante también, María Sereno, que pregunta, ella siempre ha tenido relaciones homosexuales ¿Sí? y siempre ha sentido que la familia de su pareja la ha excluido, se sintió siempre excluida por la familia de su pareja. Mm. ¿Qué- Rechazada, ¿verdad? Mm. ¿Cómo, Brigitte? No te escuché ahora. Rechazada. Se ha sentido Rechazada, rechazada. exacto. Pues sí. Se siente Pues por la eso familia. se va a vivir en muchas parejas homosexuales, que a la familia les cuesta mucho aceptar la homosexualidad y entonces, ¿dónde está la homosexualidad? Pues más fácilmente en la pareja, más que en el propio hijo o hija, ¿no? Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Forma parte de la homosexualidad. Mirad, la homosexualidad es una fidelidad a un excluido, a una mujer que fue gravemente herida, víctima de la sexualidad masculina y excluida. Con lo cual, el homosexual o la homosexual vive en exclusión. Y la homosexualidad es una manera de estar en la sexualidad, en la exclusión. Menos en Europa o en los países occidentales, pero en el resto del mundo, la homosexualidad está incluso castigada con pena de muerte. O sea, Sí. Es un peligro incluso destino extremadamente difícil. difícil, duro, y que conlleva soledad. Y entonces, ¿por qué conlleva soledad? En la homosexualidad hay como tres presupuestos. La homosexualidad por destino, no por decisión propia. Una es estar identificado con una persona del otro sexo, una o varias personas del otro sexo. La otra es una fidelidad, una grave excluida víctima sexual, mujer víctima sexual excluida. A veces puede ser de otra manera, bueno, ya lo explicaré en el curso porque hay Claro, otra tiempo. variante, pero lo esencial es esto. Y tercer presupuesto es no haber podido tomar el progenitor del mismo sexo. Quiere decir que no ha podido tomar a ninguno de sus padres. Y para tener éxito, sobre todo en la pareja, en las emociones, en las relaciones, hay que haber podido tomar a la madre. Y una homosexual o lesbiana no ha tomado a la madre. Con lo cual, digamos que por estructura o por definición, están en el fracaso. Y va a ser muy difícil conseguir que salgan de la exclusión o de la soledad. Y allí las constelaciones ayudan muchísimo a tomar a los padres. Y así podemos ver cómo parejas homosexuales están viviendo una estabilidad profunda, creciendo juntos, gracias a haber conseguido tomar a la madre. Tomar a la madre quiere decir, me identifico con mi madre, le doy las gracias incondicionales por ser mi madre. Y la tomo como y me considero como su hija, la hija de los dos, del padre y la madre, de un modo incondicional, ¿vale?
Sobre la bisexualidad, lo digo brevemente. No he visto que la bisexualidad sea sistémica. O sea, no, por destino, quiero decir, por destino. Sino que uno es homo o heterosexual por destino y muchas veces lo sabe tardíamente. Pero como todos, casi todos, estamos vinculados a ancestros de los dos sexos y a veces con un cierto grado de identificación, con lo cual durante tiempo, mientras no crecemos, o sea, conflictos que nos despojan de esas identificaciones, no sabemos quiénes somos a nivel sexual. Y poco a poco descubrimos que no somos bisexuales y que somos homo o hetero. Pero la bisexualidad es algo que se vive de un modo como muy frecuente, ¿no? Vale. Sí. Brigitte, tengo aquí otra cuestión también de Filomena que pregunta ¿cuál es el impacto de un rechazo, por ejemplo, por parte de la madre a el padre de los hijos? O sea, mejor dicho, ¿cuál es el impacto en los hijos de un rechazo de su madre hacia su padre? Ya. Va a hacer que estos hijos van a tener mucha dificultad con la adaptación a la realidad. Mucha. Porque tomar al padre es lo que nos acerca a la realidad, a lo que Freud llamaba el principio de realidad. Si no tomo el principio de realidad, puedo vivir en la psicosis, en la pura emoción, en el fracaso, sin fuerza. Bien. Sobre todo en las emociones sin racionalidad. Hoy, precisamente, el peligro que estamos viviendo es el rechazo de lo masculino y el alejamiento de las madres. O sea, esas madres que alejan a sus hijos de su padre están creando un terreno de psicosis muy, muy, muy fuerte para la generación que viene. Muy fuerte. La psicosis viene de no tomar al padre, de no estar en la realidad. Y cuando los niños son pequeños no pueden hacer ese trabajo por su decisión. No, no, ni siquiera adolescente. O sea, uno se vuelve adulto, ya sabemos, hacia los 30 años. Puede a partir de los 20 empezar a respetar a su padre, ver la diferencia, pero suele exigir un trabajo muy profundo de tomar distancia de la cultura en la que uno ha vivido, porque cuando la mujer rechaza al hombre suele ser ya muy cultural, ¿no? Y por ejemplo, en zonas o países, ¿no?, donde se ve que el hombre es violento, domina a la mujer, es violento, y que hay un gran rechazo precisamente de las mujeres a los hombres, pues para defenderse. ¿Vale? Y lo que se observa, que esas madres pues no tienen respeto a su marido, al padre del hijo, lo desprecian por su violencia, lo desprecian por su trato chulo, machista y violento. Y lo que hacen es, frente al hijo, el hijo al principio, pues quizá los 2-3 primeros años es como el rey de la casa. ¿Vale? Y a partir de una edad, la madre ve al hombre en ese niño y a partir de ese momento lo aleja, ya no muestra cariño, lo desprecia, lo humilla. Y ese niño no ha podido acercarse a su padre por el desprecio de la madre. Y de repente la madre se separa de él y ese niño se vive ya como huérfano a los 2, 3, 4 años. Vive una enorme frustración de movimiento interrumpido, lo que es un estrés postraumático lo que va a vivir. ¿Y cómo se expresa? Con violencia. Miedo a estar solo, cuando pues crece y se enamora de una mujer.
ve a su madre en esa mujer, se enamora de ella, desea reparar o acercarse de nuevo a la madre y de repente le viene el pasado y la separación, el desamor de la madre y lo proyecta sobre su mujer, ese desamor. Y es cuando se pone violento, proyectando todo su sufrimiento, su miedo, su vergüenza, su culpa hacia su madre sobre su pareja. Es un tema muy interesante y muy complejo. No es nada sencillo. Y es muy frecuente, de verdad, Brigitte, porque el movimiento interrumpido pasa muchas veces. ¿Y podías explicar un poco más? ¿Ese movimiento interrumpido es solo hacia la madre, también es hacia el padre? ¿Es necesario una semana en la inmigración o puede pasar con una noche en el hospital? ¿Podías explicar un poco, ampliar un poco más el movimiento interrumpido, por favor? No he entendido el final de tu pregunta, pero te digo al principio sí. Desde el principio el niño no se puede acercar a su padre, porque en cuanto está el padre al lado, la madre dice, este hombre, quédate conmigo, tú eres mi nene, mi bonito, mi rey, este hombre no. Así, desde el principio. Entonces, desde el principio el niño adquiere como miedo a su padre, miedo de ser como él, alejamiento, ya tiene ruptura con su padre, desde el principio. Y luego pues se ha refugiado con su madre un par de años o 3 y de repente la madre también lo aleja de él. Entonces tiene un doble movimiento interrumpido. No se ha podido identificar con lo masculino, no tiene la racionalidad, la fuerza, la responsabilidad de lo masculino y tiene el sufrimiento de ya no tener el amor a la madre. Y sufre una gran dolor. Mucho dolor, mucho sufrimiento. Y es un hombre, tiene prohibido llorar, Claro. tiene prohibido expresar esas emociones, con lo cual, ¿cuál es la emoción que se va a expresar? La rabia. Le afecta mucho el hígado. El hígado tiene allí todas las carencias. ¿Y cómo se sobrevive a tanta carencia? Con la ira. Porque la ira da como una pseudoenergía. Da la sensación de estar por encima de la realidad. Y entonces el hombre, a veces es una mujer, pero el hombre desea a su mujer, desea a la mujer, desea recibir el amor de la madre que perdió. Y de repente le vuelve la frustración de la madre. ¿Qué siente? Miedo, culpa, vergüenza, porque los pequeños siempre se creen culpables de los sufrimientos que pasan, siempre. Entonces se cree culpable de lo que hizo su madre con él, de lo que hizo su padre, de no poder tener contacto con él. Piensa que ¿Cómo es se tu libera eso? responsabilidad. Gritando. Exacto. Gritando. Sí. ¿Y cómo puedes sanar mientras es niño y adolescente? ¿Cómo puedes sanar, Brigitte? Ya. Mira, allí, por eso lo he llamado estrés postraumático. La persona tiene que considerar que es un trauma y lo tiene que trabajar como un trauma. Cuando uno vive rabia irracional, cuidado, nos muestra un trauma, no otra cosa. No es alguien para encerrar, es alguien para cuidar, para tener una atención muy profunda psicológica para liberar el trauma que le ha encerrado en sí mismo. Necesita terapia de traumas. Y hay muy buenas terapias de traumas. Las constelaciones le van a ayudar, sí, pero no suficientemente, porque el trauma se ha inscrito en cada una de sus células.
esa memoria está en él, en cada una de sus células. Necesita un trabajo profundo y paciente, muy paciente, sobre traumas. ¿Y en El qué edad, abrazo de contención también, sí. ¿Cómo? y en qué edad es que ese niño puede empezar a hacer ese trabajo? ¿Con qué edad, Brigitte? Adulto. Adulto. De pequeño, un abrazo de contención, sí. Liberación a través de juegos proyectivos, de juegos, de dibujos, de hacer Para teatro, expresar. eso, para expresar todo lo que está allí contenido. Reprimido. Pero con un terapeuta experto en eso, porque hay demasiado sufrimiento. Sí. Así. Así. Tenía otra cuestión aquí de una persona que es de Wolf Academy Emotions, que pregunta, ¿cómo sabes cuando una pareja ya terminó o va a evolucionar? Una importante cuestión, ¿verdad? Ya. Bergelinger dice que uno sabe si se acabó el amor, que se puede sentir si se acabó el amor. ¿Vale? No es nada fácil. Y podemos ver con las constelaciones que hay estructuras sistémicas que una vez que se liberan permiten a esas dos personas volver a verse como dos desconocidos que se vuelven a enamorar y volver a empezar esa nueva relación. A partir de cero, olvidando el pasado. Es importante. Pero digamos que no es muy frecuente. A ver, yo lo que suelo decir a las parejas en conflicto, no se separen hasta no haber resuelto el conflicto. Porque si os separáis con ese conflicto sin resolver, la próxima pareja va a tener el mismo y la siguiente el mismo en más grande todavía. Entonces, aprovechar la pareja en la que estáis todavía para resolver el conflicto y después se verá si aún hay amor o no hay amor. Y eso es una manera realista de trabajar sobre la pareja y el conflicto de pareja. Porque mira, la pareja es el lugar de los conflictos que permiten crecer. Pero solo podré crecer si sé que el otro me aguanta en ese conflicto. Con confianza. Y el otro viceversa, que vamos a poder aguantar el conflicto del otro para que el otro pueda ir resolviendo y crecer y volver a nacer algo más desarrollado y que me dé mejor. Pero si no he crecido aprendiendo a superar mis frustraciones, a superar algún conflicto, las parejas de hoy se separan al mínimo conflicto. No han aprendido a aceptar la frustración personal, menos la frustración de otro. Entonces, algo grande en la pareja es poder tener esa seguridad de que mientras hay conflicto, yo estoy aquí. Después, cuando se resuelva ese conflicto, ya hablaremos. Querida Brigitte, estamos terminando. Muchas gracias por información tan Es verdad. rica. Una información que nos da mucha fuerza a todos. Para mí es un honor escucharte y recibir de ti toda esta sabiduría y para nuestra audiencia también.
recordar el curso 31 de mayo, 1 y 2 de junio, que te vamos a escuchar y también tener el honor de recibir constelaciones paralelas, ejercicios sanadores y constelaciones familiares facilitados por Brigitte. Es una gran oportunidad. Yo voy a estar ahí con mucha alegría para recibir todos nuestros participantes que vienen de muchas partes del mundo, Brigitte, de Panamá, de Guatemala, por supuesto, de Portugal y España, de Argentina, de Perú. Lindo, 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 lindo. Va a ser así Gracias, gracias, un gracias. encuentro maravilloso. Yo ya Gracias. siento, ya estamos todos resonando ese Sí. encuentro. Muy Y bien. siento mucho las interrupciones técnicas, pero Está todo bien. El esencial fluyó y nos ha gracias. tocado Eso a es. todos. Gracias, Nidia. Ha Gracias. sido una entrevista preciosa. Gracias Muchas por gracias, tu Brigitte. fluidez y tu respeto. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo muy grande a todos, a ti. Ya está pronto a recibirte a ti, a Ignacio, aquí en Portugal, con Muy, mucha muy alegría. pronto ya, muy Muy pronto. pronto. Sí, sí, sí. Con Muchas mucha gracias. alegría también. Un abrazo muy grande. Y a Brigitte, todos, gracias. a Y a todos los escuchantes. todos, muchas Sean gracias. felices como hombre y como mujer y relacionándose como hombre y como mujer. Así. Muchas gracias. Gracias. Vale. Gracias.